Vale, vamos a ver, vamos a recordar lo que era la conservación del momento lineal. Acordaros, el momento lineal hemos definido antes, es la magnitud que nos mide la dificultad para variar la velocidad de un cuerpo, ¿vale? La resistencia para variar la velocidad. ¿Vale? Bueno, entonces, según la segunda ley de Newton, ¿vale? En términos de momento lineal, ¿vale? La fuerza era igual al diferencial del momento lineal con respecto del tiempo. Esto cuando el incremento del tiempo, ¿vale? Para intervalos de tiempo muy pequeños, ¿vale? Por lo tanto, la ecuación fundamental de la dinámica nos dice cuando tenemos una derivada, nos dice cómo de rápido varía ese momento lineal, ¿vale? Entonces, cuando las fuerzas externas, acordaros, cuando las fuerzas externas son cero, cuando no hay fuerzas externas, ¿qué ocurre? Que si esto es cero, el momento lineal no varía, ¿vale? Porque esto me dice la rapidez con la que cambia el momento lineal. Si las fuerzas son cero, por lo tanto el momento lineal no varía. En este caso, tendríamos que el momento lineal es constante, no varía. ¿Vale? Es decir, momento lineal inicial sería igual al momento lineal final. ¿Vale? Entonces, cuando las fuerzas externas son cero, bueno, aunque las fuerzas externas no sean cero, pero se anulan entre sí, ¿vale? Por lo tanto, de tal manera la fuerza total resultante es cero, ¿vale? Entonces decimos que se conserva el momento lineal, porque no varía. Esto me dice la rapidez con la que varía el momento lineal. Si las fuerzas son cero, las fuerzas externas son cero, o se cancelan entre sí, ¿vale? La fuerza total resultante es cero, ¿vale? Entonces el momento lineal es constante. Momento lineal inicial es igual al momento lineal final, es decir, masa por velocidad inicial es igual a la masa por la velocidad final. ¿Vale? Una aplicación, esto es en cuanto a conservación del momento lineal. Esto es cuando las fuerzas total es cero. Y también puede ser cuando el tiempo, el intervalo de tiempo también es próximo a cero, ¿vale? Como pueden ser en las explosiones. Las explosiones, lo tenéis también en el libro, entonces también se conserva el momento lineal, porque el incremento de t, la variación del tiempo es tan pequeño que entonces el momento lineal se conserva, ¿vale? No varía, ¿vale? Cuando el tiempo es prácticamente cero, milésimas de segundo, una explosión, por ejemplo, pues también se conserva el momento lineal. En este caso también se conserva el momento lineal. En el caso de intervalos de tiempo infinitesimales, muy pequeños, ¿vale? Como pueden ser las explosiones. Bueno, pues una aplicación muy importante de la conservación del momento lineal, ¿vale? Son las colisiones, ¿vale? Es decir, cuando un cuerpo choca contra otro cuerpo. Entonces, vamos a ver los distintos tipos de colisiones, ¿vale? Con profundidad. Y bueno, pues para ello vamos a considerar primero un sistema de partículas, ¿vale? Consideramos un sistema de partículas, por ejemplo, 3 partículas, ¿vale? Cada una de ellas tiene su masa y una velocidad, masa 1 por velocidad 1, ¿vale? Esto sería masa 2 por velocidad 2, ¿vale? Y masa 3 por la velocidad 3. Vale, entonces vamos a calcular el momento lineal de este sistema de partículas formado por 3 partículas, ¿vale? Momento lineal del sistema, momento lineal del sistema de partículas será igual. Momento lineal total será igual a la suma de los momentos lineales de cada una de las partículas. Es decir, el momento lineal del sistema total va a ser igual a la suma del momento lineal de la partícula 1 más la suma del momento lineal de la partícula 2 más la suma del momento lineal de la partícula 3. Es decir, en este caso, el momento lineal va a ser igual a m1 por velocidad 1 más m2 por velocidad 2 más m3 por velocidad 3, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que yo tengo en el eje X, ¿vale? En una dimensión, ¿vale? Cuando tenemos una dimensión, la velocidad, pues podría ser, imaginaros, 10
y, ¿vale? El vector unitario en el eje X, ¿vale? Como tenemos una sola dimensión, pues podemos prescindir del vector unitario. Pero bueno, esto ya os digo, el momento lineal es un vector, ¿vale? Que lleva la misma dirección y sentido que la velocidad, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a calcular, vamos a considerar que las velocidades son vectores, pero como tenemos el eje X en una sola dimensión, podemos prescindir del vector unitario, ¿vale? Bueno, entonces, como ejemplo, estamos calculando el momento lineal total del sistema, ¿vale? Hemos dicho que va a ser igual a la suma de los momentos lineales de cada una de las partículas que forman el sistema. La suma del momento lineal de cada una de las partículas, ¿vale? Imaginaos que tenemos una bola de billar, ¿vale? Que está en reposo, velocidad 0, ¿vale? Velocidad 0 metros partido por segundo y tenemos masa 1. Aquí tenemos otra bola de billar, ¿vale? Que tiene la misma masa 1 y masa 2 es la misma, ¿vale? Y va a chocar contra ella a una velocidad 2, ¿vale? Y aquí tenemos otra partícula, otra bola de billar que tiene la misma masa que las otras bolas, ¿vale? De tal manera que M3, M1 y M2 son iguales, tienen la misma masa, ¿vale? Y va a chocar con una velocidad 3, ¿vale? En sentido contrario a la bola 2, ¿vale? La bola 2 y la bola 3 llevan sentidos contrarios, ¿vale? Y vamos a imaginar, por ejemplo, que la bola 3 tiene una velocidad hacia la derecha, o sea, en el eje positivo de las X de 3 metros por segundo, y esta bola también va a chocar, pero en el eje negativo de las X a la misma velocidad, menos 3 metros partido por segundo, ¿vale? Ya os digo, como son vectoriales, ¿vale? Pues podría ser, para expresarlo en la velocidad de manera vectorial, V3 sería 3i, ¿vale? El vector unitario. Pero repito, como estamos en una sola dimensión, para facilitar los cálculos, pues podemos prescindir del vector unitario, ¿vale? Bueno, entonces, y ya os digo que M1, M2 y M3 es lo mismo, ¿vale? Tienen la misma masa. Por lo tanto, la cantidad de movimiento, el momento lineal total, va a ser igual a M1, ¿vale? La suma de los momentos lineales de las tres bolas. M1 por velocidad 1, que es 0, ¿vale? Más M2 por velocidad 2, más M3 por velocidad 3. En este caso, como la bola 1 tiene velocidad 0 que está en reposo, pues esto será 0. Y en este caso será M2 y M3 hemos dicho que es lo mismo, podemos llamarle M, ¿vale? Tienen la misma masa. Y aquí la bola 2 tiene una velocidad de menos 3, y la bola 3 tiene una velocidad de 3 en sentido positivo, ¿vale? Por lo tanto, la cantidad, el momento lineal total va a ser igual, sacamos factor común a la masa por menos 3 más 3, que sería 0, ¿vale? Por lo tanto, la cantidad de movimiento, el momento lineal total va a ser 0, ¿vale? Porque tenemos que las masas son iguales y las velocidades de estas dos bolas son iguales, pero en sentido contrario. Si las masas fuesen distintos, pues nada, le daríais el valor a cada una de las masas, y las velocidades también fuesen distintas, le daríais el valor a cada una de las velocidades y calcularíais el momento lineal total. Esto es simplemente para que sepáis calcular el momento lineal de un sistema, ¿vale? Bueno, en este caso hemos visto, ya hemos dicho que para la conservación del momento lineal es muy importante el concepto de colisiones, ¿vale? En todas las colisiones, independientemente del tipo que tengamos de colisión, se va a conservar el momento lineal, ¿vale? Bueno, antes de ver los distintos tipos de colisiones, vamos a ver lo que son las fuerzas externas y las fuerzas internas, ¿vale? Bueno, como hemos dicho, ¿vale? Como ya hemos dicho, lo vuelvo a repetir para recordarlo. Segunda ecuación de Newton, segunda ley de Newton, ecuación fundamental de la dinámica en términos de momento lineal.
¿vale? Esto me dice que la fuerza es igual a la rapidez con la que le varía el momento lineal, ¿vale? Cuando las fuerzas externas, ¿vale? Son cero, ¿vale? Es que el momento lineal no varía, ¿vale? Porque si esto es cero, como la fuerza me mide cómo de rápido varía el momento lineal, ¿vale? Cuando las fuerzas externas son cero, ¿vale? Si esto es cero, la variación del momento lineal con respecto al tiempo es cero, por lo tanto me está diciendo que no varía el momento lineal, ¿vale? Entonces, cuando las fuerzas externas son cero, significa que el momento lineal es constante, ¿vale? Por lo tanto, el momento lineal, como hemos dicho antes, inicial es igual al momento lineal final, ¿vale? Entonces, ahora, antes de explicar los tipos de colisiones, vamos a ver lo que son las fuerzas externas y las fuerzas internas, ¿vale? Fuerzas externas y fuerzas internas. ¿Vale? Vale. Vamos a imaginar un sistema de partículas, imaginaros formados por 4 bolas de billar, ¿vale? ¿Vale? El sistema de partículas. Entonces, las fuerzas internas son las fuerzas que realizan las partículas entre sí dentro del sistema, es decir, las fuerzas que realizan estas 4 bolas de billar entre sí. Fuerzas serían las fuerzas que realizan las partículas entre sí dentro del sistema. Es decir, las fuerzas internas son las fuerzas que realizan las partículas, las bolas de billar entre sí. Es decir, cuando una bola de billar golpea a otra o cuando esta otra golpea a otra, ¿vale? Son fuerzas que ejercen las propias partículas dentro del sistema, ¿vale? En cambio, las fuerzas externas es cuando un elemento externo al sistema, el sistema está formado por 4 bolas de billar. Entonces, todo lo que esté fuera del sistema es todo lo que no sean estas 4 bolas de billar. Por ejemplo, si hay una mano que ejerce una fuerza para empujar una bola, pues la mano es la que va a ejercer la fuerza externa, ¿vale? Entonces, las fuerzas externas son las fuerzas que realizan algún elemento externo al sistema, por ejemplo, la mano o el palo de billar, ¿vale? Entonces esto sería, la mano sería la que ejercería una fuerza externa, ¿vale? Porque la mano no está dentro del sistema. ¿Cuál es el sistema? El sistema estudio, las 4 bolas de billar. Todo lo que no sean estas 4 bolas de billar ya no sería el sistema, ¿vale? Por lo tanto, las fuerzas externas son las fuerzas que realiza algún elemento externo al sistema, por ejemplo, la mano, sobre algún elemento del sistema, sobre el sistema, sobre algún elemento del sistema. Es decir, si yo empujo a alguna de las bolas, yo estoy ejerciendo una fuerza externa, porque esa fuerza externa la está ejerciendo un elemento externo al sistema, ¿vale? En cambio, cuando las bolas se golpean entre sí, entre ellas mismas, sin que haya ninguna fuerza externa, ninguna mano externa que las empuje, ningún palo que las empuje, cuando se golpean entre sí, ¿vale? Entonces decimos que son fuerzas internas. Bueno, entonces tenéis que tener claro lo que son las fuerzas externas y las fuerzas internas, ¿vale? Bien, pues entonces, cuando no hay ninguna fuerza externa, ¿vale? Cuando no hay ninguna fuerza externa sobre el sistema o cuando la suma de las fuerzas externas se anulan entre sí, es decir, es cero, pues decimos que se conserva el momento lineal, ¿vale? En todas las colisiones se va a conservar el momento lineal porque o bien no hay fuerzas externas o bien se van a anular unas con otras, ¿vale? Pero que nos quede claro, en todas las colisiones se va a conservar el momento lineal, ¿vale? Bueno, pues ahora voy a explicaros mediante algunos dibujos dónde se conserva el momento lineal y dónde no se conserva el momento lineal, ¿vale?
Vale. Imaginaros que inicialmente yo tengo 3 bolas de billar, ¿vale? Y las 3 están en reposo. Esto es inicialmente, ¿vale? Inicialmente, ¿vale? Entonces, mediante un palo de billar, ¿vale? Yo empujo a esta bola, ¿vale? Entonces, esto inicialmente va a tener un momento lineal inicial, ¿vale? Y finalmente, ¿vale? Esta bola se va a mover, ¿vale? Lleva una velocidad, ¿vale? Las otras dos permanecen en reposo, ¿vale? Porque todavía no se ha golpeado. Digamos que cuando pasa un segundo, esta bola se mueve, esta primera bola se mueve, ¿vale? Porque hemos aplicado una fuerza externa, ¿vale? Entonces esto sería el momento lineal final, ¿vale? Entonces aquí, como se ha aplicado una fuerza externa, ¿vale? Ha habido un palo de billar que ha golpeado la fuerza, la pelota, perdón, y ha modificado su estado de movimiento, ¿vale? Como ha habido una fuerza externa, entonces el momento lineal, ¿vale? No se conserva. Momento lineal inicial y momento lineal inicial y el momento lineal final no se conserva, ¿vale? Entonces aquí no se conserva en este caso, no se conserva. Este es el primer caso. Un segundo caso, ¿vale? Si partimos de la situación final del primer caso, ¿vale? Aquí partimos de este caso, es decir, la posición inicial, estamos que esta primera bola, ¿vale? Se está moviendo, pero ya nos olvidamos de la fuerza externa, ya nos hemos olvidado del palo, ¿vale? Estamos en el momento en el que la primera pelota de billar se está moviendo, ¿vale? A una velocidad, ¿vale? Inicialmente, ¿vale? Tendríamos un momento lineal inicial, ¿vale? Y finalmente, ¿vale? Esta pelota va a golpear a esta y esta a su vez golpea a esta, ¿vale? Van a variar todas las velocidades de las 3 pelotas, ¿vale? Pero como no ha habido, aquí tendríamos un momento lineal final, ¿vale? Pero como no ha habido una fuerza externa, estoy diciendo que estoy partiendo de esta situación, ¿vale? No de la principal, de la inicial, que era aquí donde aplicamos la fuerza externa. Aquí parto de esta situación final, ¿vale? Entonces, la situación inicial en el caso 2, ¿vale? Es que la pelota se está moviendo con una velocidad, pero ya me he olvidado de la fuerza externa, ¿vale? Y va a modificar las velocidades de las otras dos pelotas que estaban en reposo, ¿vale? Como aquí no hay fuerza externa, ¿vale? Porque ya parto de la situación en la que la pelota estaba moviendo a una velocidad, ¿vale? Y entonces esta va a ejercer un choque, ¿vale? Pero las fuerzas y por lo tanto va a modificar la velocidad de esta y esta a su vez de esta, pero como las fuerzas están ejercidas entre las pelotas del propio sistema, o sea, no hay ninguna fuerza externa, ¿vale? Entonces aquí sí se conserva el momento lineal, ¿vale? Momento lineal inicial es igual al momento lineal final, ¿vale? Bueno, entonces en este caso hemos visto la conservación del momento lineal, ¿vale? En un caso donde no se conserva no se conserva el momento lineal porque hay una fuerza externa y en este caso sí se conserva el momento lineal porque no existe ninguna fuerza externa, ¿vale? Aquí sí se conserva, ¿vale? Por lo tanto, masa, aquí como tendríamos 3 partículas, tenéis que calcular el momento lineal total inicial, calcularíais el momento lineal de cada una de las partículas y aquí calcularíais el momento final total, ¿vale? Calcularíais el momento lineal de cada una de estas 3 partículas, ¿vale? En este caso sería m1 por velocidad inicial más m2 por velocidad inicial de 2 más m3 por velocidad inicial de 3, que sería igual a m1 por velocidad final de 1 más m2 por velocidad final de la pelota 2 más m3 por la velocidad final de la pelota 3, ¿vale? Y veríais que
el momento lineal inicial total es igual al momento lineal final total, ¿vale? En este caso sí se conserva porque hemos dicho que aquí no había ninguna fuerza externa. Ya partimos de que directamente la pelota se estaba moviendo a una velocidad. Y las fuerzas que hay entre las pelotas se dan entre ellas mismas, o sea, entre los cuerpos del propio sistema. No hay ningún cuerpo externo que ejerza una fuerza. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ver los tres tipos de choques que tenemos. Bueno, vosotros tenéis que saberos principalmente los choques elásticos y los choques inelásticos, ¿vale? En los choques elásticos, colisiones, ¿vale? Choques, colisiones son los mismos. Choques elásticos, ¿vale? Aquí que nos quede claro, no hay pérdida de energía cinética por deformación, ¿vale? Por lo tanto, si no hay pérdida de energía cinética por deformación, la energía cinética se conserva, ¿vale? Es constante, se conserva, constante, CT constante, ¿vale? Y a su vez, también el momento lineal también se conserva, ¿vale? ¿Vale? Es el caso cuando tenemos, por ejemplo, dos bolas de billar que chocan entre sí, velocidad 1 y velocidad 2. ¿Vale? En este caso, ¿vale? No va a haber deformación. Cuando tenemos dos pelotas de billar que chocan entre sí, ninguna de las dos pelotas se va a deformar, ¿vale? Y por lo tanto no hay pérdida de energía cinética, ¿vale? En realidad sería una situación ideal, ¿vale? Porque en todos los casos va a haber algo de pérdida de energía por el rozamiento o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, vamos a suponer la situación ideal donde no hay pérdida de energía, ¿vale? Por ejemplo, dos pelotas de billar al chocar una contra otra llevan velocidades de sentidos contrarios, ¿vale? Entonces no va a haber pérdida de energía cinética por deformación, porque no se deforman. En este caso, la energía cinética es constante, se conserva, ¿vale? No varía y el momento lineal también se conserva, ¿vale? Entonces, en este caso podéis aplicar las dos ecuaciones de conservación del momento lineal y de la energía cinética. Vale, como sabéis que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y si no os lo sabéis, ya os lo escribo aquí. ¿Vale? Entonces calcularíamos, como tenemos dos pelotas de billar, pues calcularíamos un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. Esta es la energía cinética inicial, ¿vale? Es igual a un medio de la masa de 1 por velocidad 1 al cuadrado, y aquí pongo prima, ¿vale? Como para las primas representan que son las velocidades finales, ¿vale? Un medio de la masa 2 por la velocidad 2 prima, o sea, final al cuadrado, ¿vale? Ya os digo, la velocidad prima son velocidades finales, ¿vale? Entonces, en este caso sería la energía cinética final. Y en este caso se conserva porque no hay deformación, ¿vale? Y también podríamos aplicar el principio de conservación del momento lineal. El momento lineal constante sería la masa de 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por velocidad 2 inicial, ¿vale? Es igual, este es el momento lineal inicial, es igual a la masa 1 por la velocidad prima final, ¿vale? De 1 más la masa 2 por la velocidad 2 prima, ¿vale? Las velocidades primas son velocidades finales. Este sería el momento lineal final, ¿vale? Esto es en cuanto a choque elástico, es decir, no hay pérdida de energía cinética por deformación, ¿vale? Por ejemplo, cuando chocan dos cuerpos y no se deforman, ¿vale? Bueno, estos choques elásticos,
¿vale? Bueno, ahora vamos a ver los choques inelásticos. En los choques inelásticos, si hay deformación, por ejemplo, cuando impactan dos coches, ¿vale? Chocan y se van a deformar porque se deforma la carrocería, ¿vale? Entonces, aquí hay pérdida de energía, energía cinética, pérdida de energía cinética por deformación, ¿vale? Por deformación, ¿vale? Os pongo, imaginaos que esto fuese un coche, ¿vale? Dos coches. Al colisionar entre sí, al chocar entre sí, va a haber una deformación. Por lo tanto, parte de esta energía cinética se pierde por la deformación. Tengo una mecedora. Vale, entonces, en este caso, la energía cinética no se conserva, no es constante, ¿vale? La energía cinética no se conserva. Lo que sí que se va a conservar es el momento lineal, ¿vale? El momento lineal sí es constante. En este caso solamente podríais aplicar la ecuación del momento lineal. Bueno, luego también se trabaja con los coeficientes de restitución, pero bueno, en este nivel no lo tenéis que saber, ¿vale? Simplemente tenéis que saber que en los choques inelásticos no se conserva la energía cinética, ¿vale? Se conserva el momento lineal, pero no se conserva la energía cinética, ¿vale? Porque parte de la energía cinética se ha perdido en la deformación. Por ejemplo, cuando chocan dos coches y se deforma la carrocería, ¿vale? Estos son los choques inelásticos. Bueno, y aquí ya tendréis que poner lo de antes. Masa del cuerpo 1 por la velocidad del cuerpo 1 inicial más masa del cuerpo 2 por la velocidad del cuerpo 2 es igual a la masa del cuerpo 1 por la velocidad final del cuerpo 1, final prima, ¿vale? Más la masa del cuerpo 2 por la velocidad del cuerpo 2, final. ¿Vale? En este caso solamente se conservaría el momento lineal. ¿Vale? Y luego tenemos los choques perfectamente inelásticos. Choques perfectamente inelásticos, que es lo mismo que los anteriores, pero bueno, ahora os explico la diferencia. Choques perfectamente inelásticos. En estos casos también hay pérdida de energía cinética por deformación, pero en estos casos, tras el choque, los dos cuerpos se van a quedar unidos entre sí, ¿vale? O sea, el cuerpo al impactar con el otro, al chocar contra el otro, se van a quedar unidos entre sí, ¿vale? Por lo tanto, la velocidad final de los dos cuerpos va a ser la misma, ¿vale? En estos casos, imaginaros un coche que se queda incrustado en el otro, o sea, se quedan unidos, ¿vale? Aquí la energía cinética tampoco se conserva, no es constante, CTE constante, ¿vale? La energía cinética no se conserva, pero sí se conserva el momento lineal. ¿Vale? Y en este caso tenemos la velocidad, la masa de 1 por la velocidad de 1 más la masa del coche 2 por la velocidad del coche 2 es igual a la masa del coche 1 por la velocidad final del coche 1 más la masa del coche 2 por la velocidad del coche 2', teniendo en cuenta que la masa 1' y la velocidad 1' y la velocidad 2' es la misma porque tras la colisión, tras el choque, se quedan unidos, ¿vale? En este caso, ¿vale, chicos? V1', o sea, velocidad del coche 1 final, es igual a la velocidad del coche final 2. ¿Vale? Esto es cuando el choque es perfectamente inelástico. Bueno, y con esto hemos visto lo que es conservación de momento lineal con su principal aplicación, que son las colisiones. Bueno, en el libro también nos aparecen las explosiones que os las he explicado al principio del vídeo, que simplemente es que como la fuerza es igual a la variación de momento lineal con respecto al tiempo, ¿vale? Cuando el tiempo es muy pequeño, como en las explosiones, pues también se conserva el momento lineal, ¿vale? No va a variar el momento lineal, ¿vale? Eso es una aplicación del
de la ecuación fundamental de la dinámica, ¿vale? En términos de momento lineal.